Buenas tardes, chicos. Utilizamos los... ¿Me pueden oír, chicos? Sí, licenciada, buenas tardes. Ahora está mejor. Buenas tardes. Gracias, chicos. Buenas tardes. Ya estamos un buen número de participantes, así que iniciamos la clase. Hansel Bautista, por favor, habilita micrófono. Buenas tardes, licenciada. ¿Me logra escuchar? Perfectamente, Hansel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hansel, cuéntame. Cuando hablamos del régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿qué nos dice la norma en cuanto a en qué momento se consideran que los ingresos son percibidos por la persona que está gravada por el RCIVA? Eh, bueno, yo creo que cuando la persona está registrada en el régimen complementario, desde ese momento se le aplica el RC-IVA, quizás. Hansel, ¿quiénes o cuáles son las personas que están alcanzadas por el RCIVA? Podrían ser los profesionales, tal vez. Hansel, ¿has leído la norma? No lo logré leerlo, licenciada. Tienes que leer, Hansel, por favor, sí. Tenían la tarea de leer, ¿no es cierto?, tanto lo que es la ley y el reglamentario. ¿Ya, Hansel? Entonces, estoy poniéndote pendiente, ¿ya?, el tema del control. ¿Ok? Gracias. Vamos. Maciel Carizaya, por favor. Sí, licenciada. Hola, Maciel. Lo mismo. ¿Tú qué opinas? Hay una persona que tú sabes que está alcanzada por el RCIVA, ¿ya? Y el Estado o el fisco establece cuándo es el momento en que se considera que esa persona está sujeta al impuesto. ¿Cuándo se da esa obligación? Se refiere a RCIVA. cuando se pagan el RCIVA, son cuando por alquileres, subalquileres, explotación. ¿A eso se refiere usted? Esas son las operaciones grabadas. Si tú quieres llamarlo, vamos a ir analizando, es el objeto del impuesto, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿qué operaciones están grabadas? Entonces, lo primero que tenemos que definir es quiénes están grabados, quiénes están alcanzados por el RCIVA. Maciel. Tu compañero decía los profesionales, ¿estás de acuerdo? Sí, también. No, ¿El no, sujeto? Maciel. ¿O No, cómo? Maciel, imposible. No estoy entendiendo bien, licenciada. Me está hablando de quién es el sujeto del RCIVA. Sí, las personas. Sujeto es la persona, ¿verdad? Claro, claro. Son ¿Quiénes son las personas que están grabadas? Exacto. personas naturales y las sucesiones indivisas. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento entran los profesionales? Maciel. No lo sé, licenciada. Estoy como confundido un poco. Muy bien, tranquila. Vamos. Kevin Oliver. Kevin Oliver Corina Samo. Buenos días, licenciado. Buen día, ¿cómo estás? Tu opinión. Tu compañera ya nos ha dado una idea más clara. Dice, los que están alcanzados son las personas naturales y las sucesiones indivisas. Ok, entonces, si yo le estoy haciendo un pago
a una de estas personas, digo, está grabado por el IVA, al parecer. ¿Ok? Ahora, esa persona que, digamos, en este caso vamos a hablar solo de una persona natural, ¿ya? Entonces, esa persona a la que yo le estoy pagando ciertos ingresos, ¿sí? Está sujeta al IVA. ¿Qué tipo de ingresos o por qué tipo de operaciones tendría que ser ese pago para que yo tenga la certeza de que sí está alcanzado por el IVA? ¿Se refiere más que todo a los ingresos en efectivo o algo así? Con Ustedes, respecto a alquileres y ah, eso. ustedes tienen que darme la respuesta. Este es un control de lectura, Kevin. ¿Qué es lo que tú consideras aquel concepto que está grabado por el IVA? O sea, si yo le pago, por ejemplo, el sueldo a esa persona, ¿está grabado por el IVA? Sí, Ok. Si yo le pago a esa persona honorarios por servicios de síndico, ¿está grabado por el IVA? sí, Ok. Ahora, si yo le pago a esa persona, ¿sí? Honorarios por servicios de como abogado independiente, ¿está grabado por el IVA? eh, yo creo que con la nueva ley o la reforma que había salido, creo que sí, ¿no, licenciado? ¿O no? O solo son con los que tienen dependencia. Esa yo también tengo. Está bien, es que esas son las cosas que justamente tienen que leer, ir anotando. Ok, vamos a irnos al primer caso que has respondido, me has dicho ayer IVA. Ok, ahora, ¿en qué momento yo le tengo que retener el IVA? Kevin, ¿Sería en el momento del cobro, del honorario? no pueden preguntarme, ustedes están respondiendo, es su control de lectura, Kevin. Tú le estás pagando a tu trabajador, ¿sí? Digamos, a tu, no sé, a tu secretaria, le estás pagando el sueldo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Llega fin de mes, ¿ya? Y no tienes dinero para pagar el sueldo. En contabilidad, acuérdense que se hacía una provisión y eso lo hacen todas las empresas. ¿Por qué? Porque tengo que presentar estados financieros con información cierta. Entonces, yo cada fin de mes provisiono los sueldos, pague o no los pague. Entonces, la pregunta, Kevin, es, si tú no le pagas el sueldo y esa es la provisión de la planilla nada más, ¿hay IVA o no hay IVA? ¿En qué momento se da la obligación de retener el IVA? Fíjense que esta pregunta es súper interesante, chicos, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ya saben, los que trabajan sobre todo, que hasta el día 20 les piden que presenten sus formularios 110, ¿no es cierto? Para que vayan descargando sus facturas, ¿ya? La empresa sí o sí va a preparar la planilla de sueldos, donde hace el cálculo de lo que son los aportes, de lo que son las retenciones e inclusive la planilla de IVA, porque es una obligación formal, ¿ya? Entonces, las planillas están. Con esas planillas se hace el registro de la provisión de sueldos. Ahora la pregunta es, ¿ustedes han leído la ley? ¿Han leído el decreto supremo? Si yo no pago o Kevin no paga esa planilla de sueldos, ¿sí? Igual tiene que retener ese IVA. ¿Qué dice la norma? Ok, vamos a cambiar. Gracias, Kevin, por la participación. Eliana Sosa, por favor. Eliana Sosa. Habilite micrófono, por favor, Eliana. No hay mensaje ni nada de Eliana.
Eliana Sosa, tercer llamado. Nada. Ok. No hay problema. Denme un segundito, por favor. Ya vamos a bloquear la clase. Ok. Bueno. Stephanie Vila. Buenos días, licenciada. Buen día, Stephanie. ¿Qué opinas? Sobre lo que dijo, bueno, yo pienso que el momento en que lo retienen es cuando se está realizando la planilla de sueldos. Ok, la planilla de sueldos es un deber formal y así es una costumbre la que tenemos de hacer eso, ¿ok? Y te doy la razón en eso. Pero más allá de la costumbre, ustedes están aprendiendo lo que es la interpretación de la norma, la lectura de la norma. Entonces, de la lectura de la norma, Stephanie, ¿tú concluyes que sí, que en el momento de hacer la planilla sí o sí hay la retención? Bueno, sí, licenciada, yo creo que sí. Yo pienso que sí, a lo que he entendido, pero no sé si estoy bien. Stephanie, ¿tienes tu norma a mano? Sí, ahorita, sí. A ver, Ya. Lee el artículo 28. un momento. Vila, Stephanie. Artículo 28, ¿verdad? Ujú. Ok. Ah, ya. Dice, ¿lo leo? Por favor. Ya. El periodo fiscal será mensual. Los ingresos se imputarán por lo percibido. Se consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie, o sean acreditados en cuenta con disponibilidad para el beneficio o con la autorización o conformidad expresa tácita del mismo, se disponga de ellos en cualquier forma. Todo retiro neto de fondos en efectivo o en especie efectuados en el periodo mensual por los socios de las sociedades de personas o el único dueño de las empresas unipersonales se considera distribución de las utilidades y estará comprendido por este impuesto. A los fines de esta ley Ay, también se... ya no continúas. Entonces, ¿qué concluyes? que es cuando se retiran los fondos o cuando ya Ujú. esté disponible. Exacto. ¿Y eso qué significa en conclusión, Stephanie? Eh, es cuando ya termina el periodo, bueno, lo que entiendo no es cuando se termina el periodo y ahí es cuando nos retiran. No. Vuelve a leer. Así. Lee sin leer en voz en alta. Así, para ti. ¿Dice eso? Eh, ¿Qué es lo que dice? dice que, bueno, lo que entiendo se van a dar cuando se perciba. Exacto. Pero si no le estoy pagando, entonces no hay percepción. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces a lo que tenemos que llegar como conclusión, Stephanie, es el hecho de que por haber creado una costumbre que se aplicó desde el año 86, todas las empresas lo que hacen es retener indebidamente a los trabajadores, inclusive cuando no les pagan. Y entonces resulta que hay empresas, ya, fíjate el tema de los jugadores, ¿sí? No les pagan 3, 6 meses, pero como hicieron la planilla de sueldos, hicieron la planilla tributaria, como la provisionaron, dicen, yo le retengo el RCIVA. Y como retengo el RCIVA, voy y le pago al Estado, ¿sí? Pero un momentito, ¿qué dice la ley, Stephanie? Entonces tú dices, yo tengo la ley, ¿sí? Tengo el artículo 28 y señor, no es así, porque el RCIVA se retiene en el momento en que se le esté entregando el ingreso a la persona. Entonces, el hecho de que se provisione una planilla no es en ningún momento pago. Y entonces te pregunto, volviendo al mismo artículo, ¿qué entiende la ley por pago? Bueno, ahora lo comprendo un poquito mejor. Se debe de ¿Mm? tener cuando lo percibas, no cuando lo estés realizando, o sea, la planilla, como en el caso de los Exacto, jugadores. perfecto. Uno dice cuando se le esté pagando realmente,
¿Qué más dice, Stephanie? Muy bien, buen análisis. Cuando ya cuando ya lo tenga en físico, se podría decir. Sobre todo eso. Oh, hay 3, fíjate. Vuélvelo a leer. Cuando tengas dudas, vuelve a leer siempre. ¿Ok? Está bien, licenciada. Entonces, primero dices, yo tengo que dar el efectivo. Aquí está tu dinerito, aquí está tu sueldo, ¿sí? Toma. De ese dinerito, yo hago el cálculo de acuerdo al artículo 8 nuevamente del reglamento que dice cómo tengo que liquidar, ¿verdad? Te hago tu planillita donde yo permito que tú deduzcas tu formulario 110, te hago la deducción de tus 2 salarios mínimos, te hago la deducción del 13% de los mínimos, ¿ya? Entonces, tú, ya, le vamos a decir a Kevin, que es tu trabajador, entonces dices, Kevin, toma tu dinero menos el RSIVA que sale de la planilla tributaria, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahí estoy cumpliendo a cabalidad lo que dice la ley. Ok, pero ahora fíjate que la ley también presume otras situaciones. No le pagas a Kevin. Ok, Kevin, ¿me estás escuchando? Sí, licenciado. Kevin, vas a disculpar, ¿puedo utilizar tu nombre? Disculpa, quería preguntarte eso para hacer un ejemplo. No, claro, No, no te lo vas a tomar en serio, pero por si acaso, ¿ya? El No, ejemplo. no, Muy bien. Entonces, Kevin, resulta que Kevin, ujú. Ay, no, no es horrible ese. No, mejor no, Kevin. Mejor no, Kevin, disculpa. Ay, resulta que tienes un trabajador, Stephanie, que se llama Periquito de los Palotes, mejor, ¿ya? Periquito de los Palotes, tú le pagas, ya, y le dices, de acuerdo a la planilla tributaria, te voy a quitar tu IVA y se lo voy a imposar el próximo mes a impuestos. Ok. Resulta que este señor Periquito de los Palotes tuvo un hijito, ¿ya? Y se hizo loco. Entonces, ¿qué quiere decir se hizo loco? Que no se hizo cargo de sus responsabilidades, ¿ya? Entonces, viene una orden judicial donde dice, señores de la empresa Stephanie Vila, este señor Periquito de los Palotes tiene un niño y no está cumpliendo con los pagos. Entonces, usted tiene que retenerle. ¿Qué sucede en esos casos, Stephanie? Aplica la misma norma que has leído. A saber que Bueno, en este caso sí está previsto. A ver. bueno, tal vez se podría hacer, como dice aquí, una autorización de conformidad. Exactamente. Que es O sea, escrito. Periquito de los Palotes no tiene que decirte nada. Hay una orden judicial que te está diciendo de su sueldo usted le quita. Entonces dices, tú no le vas a entregar a Periquito de los Palotes, ¿sí? Vas a agarrar la cuota aparte que le corresponde a esa persona y se la vas a depositar en la cuenta que te indique el juez. ¿No es cierto? Perfecto, Stephanie, perfecto. Entonces tú dices, no le estoy pagando en efectivo, pero estoy copiando una orden judicial. Entonces, como existe una orden expresa, para mí es como si yo lo estuviera pagando. Segundo caso. Tercer caso. ¿Qué ocurre, Stephanie? No le estás pagando en efectivo. No existe una orden expresa. Pero, ¿recuerdas esta propaganda que hay, por ejemplo, del banco de crédito donde dice, paga tu planilla a través de una cuenta del banco y tienes varios beneficios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué estás haciendo? Estás acreditando en cuenta, ¿ok? No le estás dando en efectivo, pero estás acreditando en cuenta, ¿ok? Entonces, como tú depositas esa cuenta, esa persona tiene disponibilidad, puede hacer uso de su dinero. En ese caso, que es el tercer caso que prevé este artículo, también existe pago. Entonces, fíjate lo importante que es el término percibido que establece la ley. Y me parece fantástico, chicos. Han hecho un análisis de todo. Primero, han determinado quiénes son los que están grabados. Y me han dicho están grabados las personas naturales y las sucesiones indivisas. Segundo, ¿qué me han dicho? Son ciertos conceptos, ¿sí? Me han dado, por ejemplo, me han dicho los sueldos, van a ser los intereses, ¿sí? Entonces, básicamente son dos, como han debido ver ustedes, ¿sí? Entonces van a ser las remuneraciones y van a ser los rendimientos de capital, los, aquellos objetos, ¿sí? Que la ley prevé que se consideran grabados. Y luego me han dicho cuándo
se va a dar la obligación de retener. Y eso es súper importante, porque le digo a veces por costumbre, que es porque la mayoría lo va a hacer, sí o sí. La planilla de sueldos, la planilla de aportes laborales, de aportes patronales, de cargas y la de RSI se hacen conjuntamente, sí o sí, porque ya se ha vuelto en general una costumbre impuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que el fisco, cuando yo no preparo la planilla tributaria, ¿sí? No va a agarrar y va a decir, ah, el artículo 28 dice esto. No, el fisco dice, señores, no me han pagado el ERESIVA de sus trabajadores, páguenme. Entonces uno tendría que irse a hacer una defensa jurídica y decir, no sabe qué, no he pagado sueldos a mis trabajadores, he tenido problemas de déficit, como no les he pagado, no aplica el ERESIVA por más que tenga la planilla tributaria y la planilla de sueldo. Entonces es irme a un juicio, ¿ya? Entonces fíjense la importancia que hay de definir cuándo realmente yo tendría que quitarle a mi trabajador ese IVA y lo que está pasando cuando yo tengo una costumbre que se ha impuesto en el país. Por la costumbre y para evitarme problemas y para evitarme el costo de lo que sería contratar un abogado, entonces voy a seguir esa costumbre. Mensualmente, le pague o no le pague el sueldo a mis trabajadores, yo cumplo con hacer las planillas, cumplo con pagar el RSIVA, ¿sí? Que es lo que tendría el derecho el trabajador, se lo pago al fisco. Cumplo con el fisco y me olvido, ¿no? Y voy dejando hasta el momento en que yo tenga dinero para pagar los sueldos. Pero por costumbre, chicos, no por legalidad. Y tengo una manito de Susan. Susan, adelante. Quería más bien hacerle una consulta respecto a este caso. Por ejemplo, tendrá mucho que ver el monto de dinero que perciba el contribuyente, porque, por ejemplo, usted dice que cada mes se les retiene, ¿verdad? O sea, no debería de ser así, debería de ser cuando se le pague efectivamente. Pero en Sí. muchos casos, por ejemplo, se le retiene mensualmente, pero creo que es a partir de un monto que sucede esto y digamos hasta los 7.000, no me equivoco si es, puede el contribuyente recibir, digo, la persona, en este caso el profesional, digamos, ¿verdad? Puede recibir el monto total de sus ingresos y trimestralmente hacer el descargo en impuestos, o sea, hacer todo su trámite de RSI, va a ser el pago Eso y es hacer cuando el eres, descargo. eso es cuando recibes ingresos como, por ejemplo, alquileres, cuando recibes ingresos como síndico, cuando recibes ingresos como director, ¿ok? Eso es trimestral, ¿ya? Pero como dependiente es mensual, sí o sí. Ahora, ahí tienes una confusión, ¿sí? Cuando es trimestral, que son esos casos que te digo, efectivamente tú puedes hacer un descargo, ¿sí? Ese descargo trimestral, ¿ok? Haces ese descargo, tienes tus facturas, tienes igual los mínimos. Y es diferente al descargo que haces como dependiente. Como dependiente, el descargo que se hace está respaldado con la planilla tributaria del RSIVA. Y en esa planilla tributaria del RSIVA, ¿sí? Tú obviamente vas a deducir primero 2 salarios mínimos. Vas a deducir el 13% de 2 salarios mínimos. Vas a deducir el 13% de las facturas que estén adjuntas al formulario 110, que son las compras personales del dependiente. Vas a permitir que compense créditos fiscales pasados que pudiera tener. ¿Ya? Ahora bien, si un trabajador comienza a trabajar contigo y te pregunta y te dice, ay, pero yo sé que existe un mínimo no imponible, eso es diferente, ¿sí? El mínimo no imponible es cuando la persona te dice cuánto de facturas yo debería presentar. Entonces tú le dirás, pues de facturas que tienes que presentar es tu sueldo, menos los aportes laborales, menos 4 salarios mínimos. Es la forma facilita o el chanchullo que se hace para saber cuánto de facturas tendría que presentar esa persona. ¿Ya? Pero la obligación de preparar la planilla tributaria subsiste aunque la persona no reciba más de los 4 mínimos. Gracias, Liz. Ya, Susan, entonces no puedes agarrar y decir, ah, yo voy a comenzar a trabajar, soy la contadora o soy la encargada de finanzas y todo nuestro personal gana 3.000 bolivianos. Por lo tanto, como ninguno va a pagar el IVA, yo no preparo la planilla del IVA. No puedes.
¿sí? Esa falta de preparación de la planilla tributaria y el envío a través de ¿qué se llama? A través del internet, a través de la página de impuestos internos está penalizada. Ya, y ahorita, por ejemplo, tenemos varios juicios de empresas que por este tema del RSI, las planillas tributarias y por el tema de los libros de compras y ventas, chicos, tienen pues como multas de más o menos 2.500 bolivianos por mes. Multipliquen eso por 5 años, ¿sí? Entonces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me está penalizando si no había RC IVA? No, es que no está penalizando el que tengas que pagar RC IVA, te está penalizando el que no hayas preparado planillas tributarias donde mostrabas la liquidación del RC IVA y que no las hayas enviado al SIN. Licenciada, entonces, más, Perdón, no sé, más, Susan, está entrecortada, no se entiende. entonces yo tenía la confusión. Todos los dependientes sí o sí mensualmente tienen que pagar a través de su planilla y puede ser que los independientes paguen trimestralmente. No, es que tienen que pagar, Susan. La empresa está obligada a liquidar el RC IVA de sus dependientes a través de la planilla. No es que tienen que pagar. Por eso le digo, cuidado con los términos. Una cosa es liquidar, determinar y pagar. La empresa tiene que liquidar, tiene que hacer su planilla, tiene que colocar a todos sus trabajadores en la planilla tributaria, tiene que hacer esa liquidación. ¿Ok? Ahí va a determinar si existe o no existe impuesto. Si todos tus trabajadores ganan 3.000 bolivianos, ¿sí? Indudablemente no hay ese IVA. ¿Sí? Entonces determinas en esa planilla, en la última línea, de que no hay impuesto. ¿Ok? Por lo tanto, no tienes nada que pagar. ¿Ahora sí se entiende mejor, Susan? Ah, sí, Vas a gracias. disculpar, está entrecortado tu micrófono, pero son cosas diferentes. Entonces, la obligación de la empresa es liquidar, sí o sí. Tiene que colocarlos a todos, tiene que hacer la liquidación y va a tener que, en su momento, imagínate que tenga solo unas personas. Por eso decimos, ¿no? Hay empresas que son severamente castigadas. ¿Por qué? Porque no, mejor dicho, es suficiente con que tengas una persona dependiente. Imagínate que sea el gerente general, que gane 15.000 bolivianos, ¿sí? Esa persona, con seguridad, te digo, no va a poder todos los meses compensar. Tendría que pagar o presentar facturas por más o menos 12.000 y algo. Entonces va a haber retención. Por esa única persona, tú vas a tener que mandar la planilla tributaria y vas a tener también que exportar ¿qué? Los formularios 110 que esa persona presente. No importando de que tengas 800 trabajadores que no tengan impuesto por pagar. ¿Ya? Entonces, ahí viene el problema, con que tú sí tienes que cumplir con realizar la liquidación. Tienes que tener tu planilla tributaria, tienes que mandarla al fisco, ¿ok? Y si tienes una persona que sí hace descargos en formulario 110, tienes que mandar el formulario 110, tienes que exportarlo y tienes que mandarle también al fisco para que se verifiquen todas sus compras y que las facturas que están presentadas ahora sean válidas. ¿Ok? Dame un segundito, Susan, no te anoté la participación. Susan Kisbert. Ok. Muy bien, chicos. Buena participación. Muy bien. Ahora, antes de ir con el avance, yo tenía pendiente un tema que habíamos quedado con una de sus compañeras, que iba a ser el ejercicio hoy día, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Muy bien. Compartimos entonces, ¿tienes tu planilla de Excel? Sí, Yo voy a salir como organizador, ¿ya? Y te dejo Esdenquita. ya. A ver. Ya, puedes compartir. Ok, ¿Se ve, Lick? se ve
en pequeño, agrándalo, por favor. ver. Esto es para que te... ok, vas a ver que solita vas a responderte las preguntas que tenía en la anterior clase. Muy bien, perfecto. Entonces, el ejemplo que a mí me encanta hacer, muchos lo conocen, es el tema del pancito. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer el tema del pan. Entonces, primero vamos a anotar con títulos ahí, etapas de producción. Ujú, perfecto. Entonces, vamos a ponernos, ¿cuántas etapas quieres? Mínimo, 3. mínimo 4. Ok. Una, Ya. 2, 3, 4. Sí. Primero vas a tener en la A, ahí pon 1, 2, 3, 4. Ay, ay, ay. Perfecto, 1, 2, 3, 4. Y al lado en la B vamos a poner los nombres. Ay. Ya. ¿Qué es lo primero que sucede para poder tener el pancito de cada día, chicos? ¿O es en quita? Comprar. Licenciada, Que se primero produzca, ¿no? se cultiva el trigo o Ok, el maíz entonces para hacer el pan. tienes la producción de tu trigo. Entonces puedes poner ahí producción de trigo, o si tú quieres cultivo y, Mm, ponle cultivo y, o sea, ponle Cultivo y cultivo cosecha. y cosecha de trigo. ya. No, cultivo y cosecha de trigo. Muy bien. Tu segunda etapa. Ya tienes el trigo. Esa persona, la persona 1, ¿sí? Ha cultivado, ha sembrado su trigo, ya lo ha sacado, tiene el trigo. ¿Qué hace con el trigo? Es Inca. Si más no me equivoco, ya lo he cosechado. No sé si en este caso hay que tostarlo. Digamos que cosecha, termina con cosecharlo. Está en el campo, sembrado, cosecha, ya tiene el trigo. ¿Y ahora qué hace? ¿Dónde lo lleva? A la venta. Muy bien, ¿a quién se lo vende? ¿Quién está participando? ¿Quién es el joven que Yo, está licenciado. participando? ¿Quién es yo? Deme nombre. Javier Saavedra. Hola, Javi. Javierito, ya. Te voy a ir cediendo la palabra, ¿sí? Van a trabajar con Esdenka, pero te voy a ir cediendo la palabra. Vamos, Esdenka, tú tranquila. Entonces, ¿lo va a llevar a quién? A la venta. Como que Sí. venta del trigo, podría ser. Bien. ¿A quién se lo va a vender, Esdenka? A un, am, en este caso, distribuidor, tal vez. Para que tengamos borrazo de venta, ¿no es cierto? Va a vender, le va a vender a alguien. Pero ahorita es trigo. Si no me equivoco, Entonces, licenciada. Javi, dame un segundito, Javi. Sí. Tranquila, Esdenka. No le escuché bien lo último. Te digo tranquila. Mira, Esdenka, tienes el trigo, ¿sí? Pero necesitamos hacer pan. Para hacer pan, ¿qué necesitamos? Harina. Ajá, entonces, ese trigo, ¿a quién se lo va a vender? Este señor. A un productor de harina. Bueno, A una molienda. eso. A una ¿Verdad? molinera. Entonces, Molinera. la segunda va a ser el molino, ¿no? O si tú quieres, el que tiene un Sí. molino. Entonces le va a decir, señor, aquí yo le entrego tanto de trigo, usted lo muele, por favor. Muy bien. El señor que tiene la molinera ya tiene un producto nuevo, ¿verdad? No tiene trigo. ¿Qué es lo que tiene? Ya tiene la harina. Perfecto. ¿Y ahora qué va a hacer con la harina? Venga. En este caso, venderla ahora sí, Lick. Nuevamente, fíjate, el 1 le vende al 2. Ahora el Sí. 2 le va a vender al 3. ¿Quién es Ay, el ay, 3? con ¿A quién molinera. se lo va a vender este señor? Finalmente a los panaderos, tal vez. Yo le pondría ahí O a tal los vez hornos o a los... Claro, puedes poner a los hornos, a las pastelerías, ¿no es cierto? A los que hacen el pan. Entonces, ¿cómo los quieres llamarlo? panaderos. Ok, pon Panaderos el o nombre que quieres, pon el nombre que quieras. Es tu ejemplo.
Que la que tiene que quedar convencida de que esto es así, vas a ver en cifras, es tú. Ya, ¿Ok? Entonces el señor le va a entregar a los panaderos el trigo, le dio la harinita. Esos panaderos ya que están comprando al por mayor, ¿sí? No es que le van a comprar una librita o un kilo, compran al por mayor, ¿ok? Ahora, esos panaderos, ¿qué están obteniendo? ¿Qué producto tienen? ya finalmente van a hacer el pan, producto Muy final. bien, ¿ok? ¿Y qué van a Y se hacer van con a este pan? vender a los consumidores Ok, pueden ser consumidores, pueden ser finales. tiendas, ajá, Miles. A pon lo tiendas que gustes, también, ¿verdad? pon Tiendas lo que gustes ahí. Ujú. puede ser consumidores finales Ujú. y puede ser Lo que tú tiendas, gustes. familias. Ya. Ok, muy bien. Ahora le vamos a ceder la palabra a Javier. Javier, ¿quieres añadir algo ahí? Mm, yo pienso que en el punto 4 debería estar los distribuidores porque mayormente los hornos no venden directamente a los consumidores finales, sino Exacto. reparten a las tiendas. Sería distribuidores en el punto 4. Esdenquita, ¿te animas a poner ahí uno más? Sí, sí, ¿Estás de sí, acuerdo? Ok. sí, sí, sí. No hay problema, si hay uno o no hay uno, es tu caso. Así que Ya, tranquila. distribuidores entonces. Y aquí ya tal vez no Ahí está serían perfecto. tiendas. Muy bien. Gracias, Javi. Ah, muy bien. Vamos viendo qué sucede. Vamos a tu columna C. Ya. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar. ¿Quieres colocar una cantidad? Vamos a trabajar con una cantidad específica, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la cosecha de trigo. Entonces, si tú quieres, puedes colocarle ahí la cantidad, ¿ya? Pero porque solamente vamos a trabajar con el ejemplo. Y si no, no te preocupes, podemos colocar directamente el precio de venta, como tú Mm, quieras, o te sientas más cómodo. ya. Aquí puede ser entonces cantidad. Ujú. Y acá precio. Ya. Entonces, ¿cuántos? No sé, 100. No, no juegues con mucho. O sea, busca una Ya. cifra con la que puedas trabajar tranquila, ¿sí? Ok, perfecto, perfecto. Ya. Ya, 10 kilos de trigo, muy bien. Esos Mm, 10 kilos de trigo se van a convertir en cuánto de harina. podría ser en otros 10 o más. Como es de 10 kilos de trigo, ¿vas a tener más o menos harina? Me Mm, imagino que Yo digo que menos, Menos, porque menos. siempre hay una pérdida. la merma. Ya. Ah, Ya Hay, entonces hay mermas y además que olvídense ahí la cascarita y todo eso, ¿sí? Entonces hay cierto. mermas. Entonces, ya, asumamos que tienes 8 kilogramos. Muy bien. Ay, de esos 8 kilogramos de harina al Hornos panadero. Muy bien. mm, ¿Cuántos pancitos saldrán de 8 kilos de harina? Invéntate, no hay problema. digamos 500. ¿Ok? 500 pan. Ujú. Y acá, aquí terminaría o aquí igual. No, tienes que terminar en las 5, ¿ya? Entonces tal Entonces el vez panadero tiene 500 panes, le va a vender 500 panes al distribuidor. Mm, también. Le va a entregar 500 panes, pero acuérdate que lo que hacen, ¿qué es lo que hacen, Javi? Acuérdate.
Entregan 500 panes, pero no cobran los 500, ¿verdad? Por creo que por cada 100, digamos que le dan un pan, ¿sí? En realidad, por cada 10 les dan un pan. Gratis. Ah, sí, no lo sabía. Entonces, Bueno, ¿puedo aumentarle? no sabes, entonces ponle 500. No te hagas problema, ¿ya? Pon 500. Claro, esa es la idea, ¿no? Que por cada 10 panes te dan uno gratis, ¿ya? Ah, Pero pon los 500. Haz de cuenta que son los 500. Olvídate de lo que te he dicho. La bonificación la vamos a ver después, porque son bonificaciones, ¿ya? Muy bien. Vamos. Los ya. 10 kilogramos. ¿A cuánto lo ha vendido el señor que ha cultivado? Mm, digamos que a unos, qué sé yo, 50 bolivianos por kilogramo. Ok. Entonces sería tal vez 500 Ujú. bolivianos. No. Eh, Arriba, donde está el título, ahí pon los bolivianos. No lo pongas al costado porque vamos a calcular, ¿sí? ok, Muy bien. ya. Ujú. Acá 500 ya. Solo Este hemos vendido señor, aquí. este Ujú. señor ya ha puesto el molino, ha puesto mano de obra, ya le ha puesto valor agregado, ¿verdad? Entonces, 100 por kilo. si bien ha obtenido 8 kilogramos, esos 8 kilogramos ya tienen valor agregado, ¿sí? Ya tienen más trabajo, ya ha hecho un proceso de producción. Entonces, ¿a cuánto vas a cobrar el kilogramo? O digo, va a cobrar ese molinero. Yo 120. ¿Dije que está bien? Muy bien, 120 por 8, muy bien. Y acá los panaderos distribuyen el pan tal vez a 40 centavos. Nos vamos a poner a 50 centavos y te das a tu cuenta que algo está mal, ¿sí? Ok. Ya, 50 ¿Cuánto te entonces. da? Ah, verdad. Fíjate, está mal. Entonces, haz de cuenta, en este caso, que lo que has obtenido son 1500 panes. Ya. Aumenta. Mejor. Para que el ejercicio o el ejemplo sea De razonable. caderas. Más o menos. No, creo que entonces a 2500. ¿Te das cuenta? Sigues baja. Muy bien. Ahí ya, me parece mejor. Ok, perfecto. Ya, Ok. listo. No tan listo. Porque Ah, te das cuenta, yo te he hablado de la bonificación. Si no existiera ujú. la bonificación, entonces dices, ¿para qué voy a tener distribuidores? ¿Para qué voy a tener consumidores finales? Esos señores no ganan nada. ¿Ok? Ah, claro, aquí bueno, por eso le decía, ¿qué tal acá 40 Ya, centavos? Y creo que los perfecto. distribuidores ya serían. Exacto. Vamos a ponerle 40, pero porque estamos obviando lo de la bonificación, que es lo que Ujú. se ve realmente en el mercado. Y Muy aquí sería bien. 50. Y los consumidores Sí, finales, pon ahí 0.60. 60, pon. Ajá, como Porque a un mí me pancito ven especial. a Sí, 60. perfecto. Ya. Está muy bien, Elenka. Perfecto. Ahora, vamos a hacer de cuenta, ¿sí?, que todas estas personas están legalmente constituidas, ¿sí? ¿Mm? Entonces, en este caso, ¿cuánto es tu débito fiscal? Y vamos a hacerlo en otro colorcito, ¿ya? Calcula el débito fiscal. Ya. Aquí voy a poner IVA. Ujú. No, débito fiscal, porque acuérdate, en el IVA tienes débito y crédito. Ok. Y tienes lo que es la compensación. Entonces, Ya. Ya. muy bien, ok. Entonces, el señor que cultiva, ¿ya?, y cosecha el trigo tiene que pagar 65 bolivianos por débito fiscal. Pero, como dice la ley, sí tiene el derecho de compensar, ¿sí? Vamos Sí. a ver ahora, en la siguiente clase, lo que es la compensación, que es la forma de terminar la obligación tributaria. Entonces, ¿cómo puede compensar? ¿Con qué puede compensar?
como habíamos hablado en la otra clase, sería con el otro débito, no, con otras compras que él realice. Muy bien, compras. Con las compras que estén debidamente relacionadas con la actividad, 1. Y segundo, que estén respaldados por la nota fiscal o factura. ¿Ok? Entonces, al lado tú pones crédito fiscal o compras. ¿O qué Compras. quieras? ¿Cómo te sientes más cómodo? Compras. En este caso, es un señor que vive en el campo, ¿sí? Sí. Le compra la semilla a otra persona que también está en el campo, Ujú. ¿ok? ¿Tendrá créditos fiscales? No, No. bueno, Entonces, no. entonces, 0, perfecto. Buena respuesta. 0. Ya. El molinero, ¿qué compras facturadas tiene? ¿O por cuánto? Tal vez el alquiler. Bueno, sí, eso El no le molinero, pre- solamente del caso de la producción del pan vamos a hablar. Ok. Y de lo que es la harina. ¿Ha Mm, comprado? Las máquinas. No, ha comprado el trigo. Venga, Ah, ok, ¿sí? sí, sí. Céntrate únicamente en el tema del trigo y el pan, o sea, la harina. No te centres en los otros añadidos, ¿ok? Ok. Solamente lo que es el trigo, la harina y la producción del pan. No le vamos a añadir la luz, el agua y todo eso, ¿ok? Por último, puede ser que el molinero lo haga tenga su molinito que lo ha hecho con maderos de ahí y que esté utilizando el agua de una cascada, ¿sí? Entonces, olvídate de que tiene factura de luz y agua. Bueno, Ok, ya. pero De sin la embargo, ¿ha recibido la factura de quién? del que cultivó y cosechó el trigo. Perfecto. Entonces, acá sus compras tendrían un total de 500. Muy bien. Y de la misma manera, Ujú. acá, sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuánto es el crédito fiscal? Bueno, a ver, acá sería tal vez. Aquí sigue siendo 65, Lick. Crédito fiscal. Las compras son 0. Sí. Ujú. Ya, tal vez mejor me vi. Ya. ¿Está bien, Bueno, Lick? otro color, sí está bien. Bueno, otro colorcito. Muy bien, Ya. muy bien. Ahora sí, ¿cuánto es el IVA por pagar en cada una de las etapas? Mm, a ver, acá, por ejemplo, creo que sería, bueno, no, tendría que ser, mm, sí, el débito es mayor, sí. Ah, igual está. Muy bien. Y este, ¿Cuál era tu pregunta en la anterior clase? am, O la aseveración que has hecho, ¿no? como Decías, si el entonces el consumidor IVA final, que sí. pago, ajá, dale. Bueno, creo que, bueno, según yo recuerdo, mi duda era que, o bueno, mi afirmación era que, que el IVA al final lo paga el consumidor final. Ok. ¿Cuál es el IVA del consumidor final? En este caso sería 32 con Ok, 50 centavos. ok, ponlo un colorcito. Eso es lo que tú has afirmado, dices. Bueno, en Ujú. todo caso, como el IVA es un impuesto a los consumos, para mí el IVA, no toda la columna, solo del consumidor final. Sí, sí, solo quería hacer esto. Perfecto. Te
Entonces tú dices, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, o podemos decir que el IVA está golpeando al consumidor final, ¿ok? Entonces, aquí en tu ejemplo estás mostrando que el consumidor final termina pagándole al Estado 32,50, Ujú. ¿ya? Pero, pregunta, ¿el Estado está recibiendo únicamente los 32,50? No, Suma está, todo, está recibiendo todos estos. Ya. suma, ¿ve? Este total. Ujú. Perfecto. Eso, si quieres, puedes poner ahí una notita. ¿Eso qué es? Esa es la recaudación del Estado. A la de los 195, ahí está bien, está perfecto. Esa es la recaudación que obtiene el Estado, ¿sí? Por IVA. ¿Ok? Ya. Ok. Listo. Javier, Licenciada. ok. Ahora mira todo el cuadro. ¿Qué más puedes asegurar con relación al IVA? A ese 195 coincide con otro 195. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar la aseveración que ha hecho SDENCA? Esto tiene que ver con una política tributaria, ¿sí? Con una decisión del Estado. Ya, fíjate, en el ejemplo de SDENCA ha hecho el cálculo de cada impuesto en cada etapa. Por eso decimos que es un impuesto Plurifásico. plurifásico. ¿Ya? Voy pagando en cada etapa, ¿sí? Y lo que tú decías es, Benca, y decías, yo creo que en realidad el que está pagando, el que está soportando la carga del impuesto es el consumidor final. Entonces, ahora les pregunto, ¿realmente el consumidor final es el que está soportando todo el IVA? No, licenciada. Muy bien, Javier, no. Y la respuesta es esa, no. ¿Por qué? Porque en nuestro caso es un impuesto plurifásico, primero, y segundo, que es un impuesto no acumulativo, ¿sí? Si el Estado decidiera cambiar este impuesto, nuestro IVA, y gravar únicamente, ¿sí?, la etapa 5 al consumidor final, sí, es DENCA, estaríamos aplicando todo el peso del impuesto a ese consumidor final. Fíjate, los 195. ¿Ok? Pero en nuestro caso, dado de que es un impuesto que no se aplica en etapa monofásica, sino que se aplica a todas las etapas de circulación económica del bien, entonces cada uno de los que participen, ¿sí?, en el proceso de elaboración, producción y comercialización van a cargar, van a soportar un impuesto de acuerdo al valor añadido que le den a su producto. ¿Ya? Ahora fíjense lo que pasa. Vete a la columna I, por favor, Zinc. Ya, ponle IT ahí. IT, el impuesto a las transacciones, 3%. Hagamos el cálculo del IT. Hasta esta parte hemos hecho cálculo del IVA nada más, que hemos dicho es un impuesto que se aplica a todas las etapas. Este también se aplica a todas las etapas. Ahora fíjense lo que pasa. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto es la recaudación por IT? Sería 156,30 centavos. Perfecto. Igual lo están pagando todos, ¿verdad? Solo que el IT Sí. no es un impuesto. Fíjense, el IT no es un impuesto a los consumos, es un impuesto directo a los ingresos, ¿verdad? Muy bien.
Sí, Lick. Ahora sí, pueden analizar todo el cuadro y qué conclusiones pueden sacar en cuanto al movimiento económico, financiero de este negocio. Primera pregunta, con relación al IVA. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que el Estado ha preferido imponer un IVA que sea plurifásico y no sea monofásico? Porque sería más facilito decir, ¿no? Yo lo voy a grabar únicamente al consumidor final. Yo tengo los 195. Y no que tengo que preocuparme por estar revisando y estar controlando y estar fiscalizando a cada uno de estos que están dentro de la etapa de producción. Mm, Licenciada, ¿puede ser de que cada etapa tiene algún tipo de ganancia? Por eso lo denomino plurifásico. Es plurifásico porque el Estado decide que en todas las etapas quiere el IVA. Puede ser que en alguna de estas etapas no haya ganancia. Chicos. No es lo recomendable y no se va a dar en la realidad, ¿no? Todos quieren ganar. Michelle Segarra está con la manito. Sí, licenciada, quería participar. ¿Será porque el Estado, viendo el ejercicio, está recaudando, aunque en pequeñas cantidades, desde la primera etapa del proceso de producción? Muy eh, bien, Michelle. Adelante, muy bien. y no le convendría, ¿no? Simplemente recaudar del consumidor final, porque estaría perdiendo de las primeras 3 etapas. Ujú. Gracias, Lice. Muy bien, Michelle. Excelente análisis. Entonces, el Estado dice, no voy a esperar hasta que obtengan el pan. Quiero ir recibiendo puchito, puchito, algo de dinerito. ¿Sí? Perfecto. Entonces, desde la primera etapa, ¿sí? Dice, voy a empezar a recibir dinerito, ¿no? Empiezo a recibir en la columna H 65, luego los 59. ¿Sí? Entonces, gracias, Héctor. Sí, debería ser de 3 gramos, pero bueno, para el ejemplo no vamos a entrar a detalles, tranquilos, ¿ok? Entonces, como dice Michelle, el primer punto es que está recibiendo poco a poco, pucho a poco. Ahora, ¿qué más está pasando? Fíjense, cuando analizamos las normas de facturación, ¿sí? Lo que está haciendo el Estado es convertir, ¿sí? Al señor que está en la molinera, lo va a convertir en fiscalizador del señor que ha hecho el cultivo y cosecha de trigo. Y sucesivamente, cada uno de los que participan en la producción se convierte en fiscalizador del anterior, ¿no es cierto? Porque si yo quiero compensar el IVA, sí o sí le voy a obligar a la etapa anterior a que me facture. ¿Se dan cuenta? Entonces, el esfuerzo de fiscalización, de control, ¿quién lo está haciendo? Esdenka, Javier, ¿se está comprendiendo? sí, Lick, lo siento, es que estoy con unos problemas ahorita en casa. No sé si me puede dar 2 minutos, Lick. No, tranquila. En un ratito voy a volver, por favor. Tranquila, tranquila. Javier. Hola.
Hola, Javier. Héctor, estás con la manito, dime. Licenciada, de acuerdo a lo que estaba diciendo, entonces ese control y fiscalización lo estarían haciendo entre ellos mismos. Por ejemplo, el de la molinera le estaría haciendo ese control y fiscalización al del cultivo, el panadero al molinero, el distribuidor al panadero y el consumidor final al distribuidor, Exacto, buscando eso de la facturación, licenciada. exacto. Si te das cuenta, Héctor, si tú eres, por ejemplo, el distribuidor, ¿sí? Y el panadero o el horno te emite una factura. Esa factura tiene un borrón. ¿Qué va a suceder? Ah, como si la factura tiene un borrón. Ujú. Un borrón, una tachadura. Ah, entonces la factura deja de ser válida, licenciada. Ajá. A lo que entendiera que si tenía algún borrón, una factura, pues deja de ser tomada en cuenta. Y si es que lo piensas declarar, pues te lo van a rechazar Muy bien. solo por Entonces, ese como borrón. si tú sabes que te van a rechazar, ya porque está previsto en las normas de que no puede tener borrones, tachaduras, ¿no? Enmendaduras. Entonces, si tú sabes que te la van a rechazar, ¿qué haces inmediatamente? Recibes la factura, Le pido que me emita otra factura, licenciada. ¿no? Entonces, fíjate, tú te estás convirtiendo en fiscalizador. Estás revisando y dices, no, oye, tu factura ha sido mal emitida. No puede tener tachaduras, ¿sí? No vas a esperar que venga el fisco y te diga, ¿sabes qué, Héctor? Has recibido una factura mal hecha, lo siento mucho, no tienes derecho a crédito, ¿sí? Tú ya sabes porque en las normas de facturación está escrito y porque ya te han prevenido de que el Estado no te la iba a aceptar. Entonces, ya te has convertido en fiscalizador del anterior señor que tenía que emitirte la factura. Entonces le vas a pedir o que te cambie la factura o que la anule la factura o por último vas a cambiar de proveedor. ¿Sí? Pero ya te estás convirtiendo en fiscalizador. Ahora, esto tiene que ver con otro tema muy importante. Héctor, muchas gracias por tu participación. Dame un segundito, voy a anotar. Tu apellido es Héctor Huanca Chambi, licenciada. Huanca. Ya. Entonces, fíjate, tú agarras y dices, esta factura por esta compra que usted me ha emitido, como no me va a ser útil, me la cambia, como te digo, la anula o por último vas a cambiar de proveedor. Muy bien. Entonces, el fisco agarra y dice, muy bien, señor, usted está revisando, usted está cumpliendo con todas las normativas, entonces yo me quedo tranquilo. Bueno, ahora bien, fíjense lo que pasa. No sé si Zdenka haya vuelto, pero ¿qué pasa? Asumamos que tú le dices a este señor que es el panadero, le dices, la factura está mal emitida, ¿ya? Entonces te olvidas, por alguna X o Z razón, con el trabajo te olvidas, le devuelves la factura original. Entonces, le devuelves la factura original y este señor ya agarra y la anula la factura. Quita estas. Sí, Lick, gracias, ya volví. Gracias. Ponle en vez de 130, coloca 0. Entonces le devuelves la factura y este señor la anula, pero no te emite una nueva en lugar de los 130. Ay. Ya. ¿Cuánto le pongo, Lick? ¿Cuánto me 0. dijo? 0. Ok. ¿Qué está pasando? Héctor, está bien ahí, Zdenka. Héctor, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Hola, Héctor. Hola, licenciada. No vi muy bien el cambio que hizo, Mira, licenciada. A ver, ¿le puedo...? No, está bien. Le has devuelto la factura. Tú eres el distribuidor, Héctor. ¿Sí? Como está mal emitida, tú le devuelves la factura. Este señor recibe la factura y la anula, pero no te emite otra factura, ¿ya?
Entonces, como la ha anulado, no tiene el débito fiscal de esa factura. Se convierte en cero. Ya la ha anulado. ¿Ok? Entonces, fíjate en esa línea, la línea 5. ¿Qué está sucediendo esto? Tú, que eres el distribuidor, estás en la línea 6, ¿sí? Te olvidaste de pedirle que te reemplace la factura. ¿Ok? Entonces, tú estás pagando tu débito. Pero, ¿qué está pasando en la línea 5, chicos? A nosotros se nos está cobrando el... Mm, mm. Bueno, No, el panadero se está beneficiando de la anulación. Se va a tomar el crédito fiscal de la etapa anterior, está evadiendo su débito fiscal, el impuesto. Está creando un vacío, un hueco fiscal. ¿Sí? Está dejando de pagar el impuesto. Eso justamente es lo que se trata de evitar, haciendo que cada uno de los contribuyentes, ¿sí?, sea el que fiscalice al anterior. Pero para eso tienes que controlar adecuadamente tus débitos y créditos. Por eso es que hay tanta modificación a las normas de facturación, pues chicos. Porque ahora se han fijado, ¿no es cierto? O les han debido decir, cuando ustedes hacen una compra ya está registrado en el sistema de impuestos internos. ¿Sí? Lo que no sucedía hace 3 meses. Recién está en vigencia esto. Entonces, cuando ustedes están subiendo al sistema de impuestos internos su libro de compras, su libro de ventas, ¿ya? Y van a hacer la declaración jurada del IVA, las compras que ustedes han realizado ya están en el sistema. Entonces, imaginen, hay muchos problemas, tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque imaginen que ustedes han declarado 10 compras, ¿sí? Cuando entran al sistema a querer hacer la declaración jurada, están apareciendo pues 100 compras. Y uno dice, pero un ratito, yo no he hecho tantas compras. Y hay que depurar, ¿sí? Y hay que ver si realmente ustedes no han perdido las facturas, si realmente no son facturas anuladas, o si el proveedor o el emisor no se ha equivocado colocando su número de NIT. Esto va a dar lugar a muchísimas fiscalizaciones y cobros de deudas, porque el sistema recién se está implementando, ¿ya? Pero justamente eso es lo que se tenía previsto que debería controlarse desde hace 30 años. ¿Ya? Entonces, fíjense, este cambio, esta anulación de esta facturita da lugar a que rompa lo que es la etapa o lo que es el impuesto plurifásico, ¿sí? Cada una de las etapas yo debo pagar el impuesto, para ello tengo que cumplir con todo lo que hace la normativa. Desaz, por favor, es en quita, ese cero. Vuelve a lo que era el ejemplo como debe ser, ¿sí? Lo que es legal. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es efectivamente, chicos, lo que está sucediendo. Entonces, el Estado en cualquier momento puede decir, ¿saben qué? Yo ya lo tengo bien controlado y me voy a ir y solamente voy a crear o voy a modificar el impuesto y va a ser un impuesto que solamente lo voy a gravar al consumidor final. Ese consumidor final es el que va a tener que cargar con el impuesto. ¿Lo puede hacer? Sí. Ahora, ¿cuál es el tema o el problema? Que el Estado en este momento no tiene los recursos suficientes, ¿sí?, para convertirte en fiscalizador. ¿Por qué? ¿Cuántos señores que cultivan y cosechan trigo tendré? Posiblemente. Estamos hablando de precios, estamos hablando de cantidades que son imaginarias, por si acaso. Puedo tener, no sé, digamos que sean 500,000. ¿Cuántos molineros tendré? Digamos que sean nada más que, no sé, unos 500. Panaderos, 2,000, digamos. distribuidores, consumidores finales, Estenca. Yo creo que unos 10,000, 20,000, todos nosotros. Millones, 12 millones, exacto. Entonces, ¿cuán fácil le va a resultar al Estado poder fiscalizar a los 12 millones? ¿Se dan cuenta? Es el costo administrativo que va a tener el Estado para fiscalizar a los 12 millones, cuando en este momento los fiscalizadores son todos. Entonces, para cambiar de un tipo de impuesto a otro, tengo que pensar en todas esas consecuencias. Pero
Aquí lo importante, Zenka, es de que tú te hayas convencido o mira, puedas analizarlo porque tú has hecho el ejemplo tú sola y te des cuenta de que no es así en este momento, ¿verdad? La carga del impuesto no recae en el consumidor final. La carga del impuesto está recayendo en cada uno de los De las etapas de sí, producción, comercialización. exacto, en cada uno de los sujetos pasivos que intervienen en el ciclo económico que tiene el producto o el servicio. ¿Ok? Preguntas relacionadas al IVA, chicos, porque ahora vamos a ver un poquito del IT, solamente como ejemplo. Sé que no tenían la tarea de leer, pero lo vamos a ver. Con relación al IVA, ¿les queda alguna consulta, duda, Jamie? Una consulta con respecto a cuando recién hacen promociones o algunos descuentos. Se genera el efecto, porque al momento usted, al hacer el ejemplo de mostrar la devolución de factura y esta que no se haya vuelto a emitir, ha hecho que haya una evasión, pero en el caso de devoluciones o descuentos. En el caso de devoluciones y descuentos, lo que tú tienes que analizar es esto. Cuando tú otorgas el descuento, ese descuento sí te lo permiten que lo deduzcas, ¿sí? Entonces, imagínate que en lugar de cobrarle 1.000, le digas a ese panadero, ¿sabes qué? No te voy a cobrar 1.000 bolivianos, te voy a cobrar únicamente 900, ¿sí? Eso sí te permite. Tú en la declaración jurada pones como precio de venta los 1.000 y el descuento lo rebajas, ¿sí? Le restas, va a ser 100, entonces vas a pagar el IVA únicamente sobre los 900. Pero esos descuentos, fíjate que la ley que han leído ustedes y el reglamento te dicen que los descuentos y las bonificaciones tienen que ser de acuerdo a las costumbres establecidas y que están relacionadas con el producto, ¿sí? No puede ser que tú pretendas vender 2.500 panes y digas le voy a dar una bonificación de 2.000 panes, ¿sí? No estaría de acuerdo a lo que son las prácticas. O que digas le voy a dar 2.500 panes, ya que valen 1.000 pesos y le voy a hacer un descuento de 800 bolivianos. Entonces la ley y el reglamento te dicen tiene que estar de acuerdo a los usos, costumbres, prácticas en general relacionados al producto o el servicio. Y si se aceptan que deduzcas del precio. Cuando te dice base imponible, te dice la base imponible va a estar dada por el precio de venta menos los descuentos y bonificaciones. Estoy bien, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Héctor, ¿tienes otra pregunta? Sí, licenciado, respecto, digamos, a la venta de, digamos, computadoras o celulares que se pueden dar. Hay algunos establecimientos que lo lo exhiben a cierto precio, pero digamos, haces la compra, pero ya al momento de exigir tu factura, te dicen que te están vendiendo a un precio sin factura y si es que quisieras recibir alguna factura, pues que nada, el costo va a aumentar justamente ese 13 o 14,94% más. A mí me encanta Es, eso cuando vas a las tiendas y no solo los celulares. ¿No les pasa cuando van a comprar cualquier cosa? Dicen, ahí tiene, yo lo quiero y están comprando, ¿cuánto vale? 100 pesos. Y dice, ya, me emite la factura y ¿qué les dicen? Ah, no, que 100 pesos sin factura. Y ahora ya no es tanto la costumbre, ¿sí? Antes era peor porque decía con o sin factura. Entonces uno decía, ¿a cuál es la diferencia? La verdad, chicos, es que la pregunta es totalmente ilegal, ¿sí? El hecho que les digan, con factura es más, también es ilegal. Sin embargo, como les decía en el tema del IVA, los usos y costumbres, pues, dan lugar a eso. Entonces, ahí abajito de donde estás, Esdenquita, pon, a ver, pon un celular, por favor, ese celular. Ya. Héctor, ¿qué precio quieres sin factura? Es ilegal, cuidado, vamos a poner en rojo, o sea que no debería, no se debe. Celular.
también un comentario al respecto. Creo que también nosotros mismos influimos en que esto pase, porque justamente, justo estoy ayer yendo a una estética y a requerir unos servicios y le había pagado yo le había depositado y ayer me dice, no te he dado tu factura, pero si no quieres factura, yo te voy a aumentar más sesiones. Entonces a mí eso me agrada porque voy a tener más sesiones. Obviamente. Entonces eso, claro, como que convences algo suculento y en varios productos, ventas, servicios, lo que sea, debe haber lo mismo. Entonces, Es como que igual. atrae y nosotros como somos parte de contribuir a esto que es ilegal. Es que lo que siempre vas a preferir es tener el dinero en el bolsillo, ¿verdad? Es decir, yo prefiero tener la factura o prefiero tener dinerito. Prefiero tener dinerito. Entonces, fíjense que el ejemplito válido totalmente, Zenk. Pero ahora vamos a usar el celular y después lo puedes cambiar también al spa. ¿Cuánto te han pedido el celular, Héctor? Sin factura, entre comillas. Sin factura lo estaban ofreciendo, digamos, entre unos 1.000 bolivianos, digamos. Entonces ponle ahí, Zenquita arriba, 1.000 bolivianos, ahí en la columna C. En la C, para que podamos calcular. Más arribita. Más arriba, donde dice celular con rojo. Ok. Ya. ¿Y con factura cuánto te han dicho? Porque es a criterio del vendedor. ¿Cuánto te han pedido con factura? No, quítalo eso con factura de ahí, quítalo, quita. Ya. Entonces te piden 1.000 bolivianos. Muy bien. Ahora, si querías con factura, ¿cuánto te han pedido, Héctor? De hecho, licenciada, en ese punto ya no le llegué a preguntar más, porque Ok, dijo, va a ser como unos 100 o 140 bolivianos más. perfecto. Ponle 1.140 entonces en quita. Y van a Aquí, ver que debajo de los 1.000. ya. Ok, chicos, esto ya es a juego. Les han debido ver que tienen su calculadorita al lado, ¿no? Se empiezan a typear y hacer sus cálculos. Ahora, ¿qué les parece el cálculo? Aide, Halcón, ¿qué te parece el cálculo? Los 140. La diferencia es en quita notala ahí. Pues es a favor de nosotros. Bueno, nos ahorramos 140. ¡Oh! Aide, no es ahorro. Mira lo que estás haciendo. Primero que hemos dicho que es ilegal. ¿Sí? Sí. Varinia. 140. ¿Qué es lo que está sucediendo, chicos? A ver, ¿cuánto es lo mínimo que se debería aumentar a esos 1.000? Yo quiero recibir 1.000 por el celular, ¿sí? Entonces, este señor que viene a comprarme me está diciendo que quiere factura. Si yo quiero los 1.000, chicos, ¿cuánto tendría que facturarle? Mínimo 1.149, ¿verdad? A ver, pon 100, en quita, pon 1.149 con 42. Ya, si a eso le calculas el 13%, que es lo que va a tener que pagar ese vendedor de... Mira lo que está pasando, Héctor, ¿no es cierto? Ese señor solo te ha aumentado el IVA. Es muy raro el vendedor que solo te aumente el IVA cuando está negociando la factura, ¿sí? Entonces tú, Héctor, hubieras tenido el derecho de recuperar un crédito fiscal de 149, con lo cual, sí, efectivamente el costo real de tu celular era 1.000. ¿Sí? Entonces, si tú fueras un trabajador que gana por encima de los 4 mínimos, te hubiera convenido tener esa factura. Ahora te digo, es muy raro. Lo mínimo que aumentan los vendedores cuando te emiten factura es el 16%. ¿Qué quiere decir? Que lo mínimo que te van a cobrar va a ser 1.190,48. Entre 0,84 si tú quieres. Sí. Dividilo. Es en Ay, quita. sí, era división, sí, perdón. Haces división. Sí. ¿No ves? ¿Te das cuenta? Lo mínimo que te van a aumentar, lo mínimo. Por lo general, chicos, no aumentan únicamente el IVA y el IT. Les aumentan por lo menos un 5% más
asumiendo que ellos van a tener que pagar IUE. Entonces, ahí al costadito puedes dividirlo entre, en vez de 0,84. Menos 21%, entonces sería en total. Exacto. Más o menos, exactamente. 0.79. Sí. Eso es lo que hacen en general. Porque ellos se van a ahorrar el IVA, se van a ahorrar el IT y se van a ahorrar el margen del 25% del IVA. Entonces, cuando me digan con factura, yo tendría, si es que estoy aceptando eso que no es legal, les estoy diciendo, decir, a ver, ¿cuánto me está aumentando? Si eso que me está aumentando es efectivamente el 14.9425, pues yo aceptaría porque lo voy a poder recuperar, ¿sí? Pero si me está aumentando mucho más, no lo aceptaría. Prefiero tener, como decía Aide, el dinerito en mi bolsillito. Ahora todo depende de las condiciones del mercado. Fíjense, ¿no? No tengo dinerito, pero tengo otros beneficios, como decía Zdenka. ¿Sí? No me van a dar plato, pero me van a dar sesiones gratis. Uy, prefiero las sesiones gratis. Ya. Y el problema, ¿dónde surge, chicos? No surge tanto de la cultura nuestra, no surge de las necesidades que tenemos. El problema surge, ¿saben de qué, chicos? El hecho de que no vemos traducidos el pago de nuestros impuestos. Entonces dice, bueno, mis papás pagan impuestos, toda mi familia paga impuestos, ¿sí? Y yo veo que se ha invertido en nueva infraestructura de la universidad, veo que hay nuevas plazas, veo que hay nuevos colegios, veo que hay nuevos hospitales, veo que el alumbrado público está mejorando, veo que hay mejoras, pues no veo. Y entonces esa es la molestia de la gente, ¿no? Dice, yo estoy pagando impuestos y no veo mejoras. Ya sea que le paguen al Estado o que le paguen al municipio, dice, yo no veo mejoras. Como no veo mejoras, entonces, ¿para qué quiero pagar impuestos? Prefiero tener el dinero en mi bolsillo. Ese es el pensamiento de la gente. ¿Sí? Bueno, con relación al IVA, Zdenka, más allá de que hayamos visto el análisis de lo que es la carga, que yo mencioné en la anterior clase, fíjate lo que está pasando con el IT. ¿Sí? En el caso del IT no tienes dónde perderte, ¿sí? El IT lo pagas en cada etapa, sí o sí, ¿sí? Y ese IT que estás pagando es una molestia, es una carga, ¿sí? Porque esos 15 bolivianos que tienes en la etapa 1, ¿sí? Lo tiene que soportar el de la etapa 2, lo tiene que soportar el de la etapa 5. Siempre va a ser una molestia. Por eso es que el impuesto a las transacciones se lo llama el impuesto maldito, chicos. ¿Sí? Porque es un impuesto que rompe otro principio tributario. ¿Cuál es? Que los impuestos no deberían interferir en las decisiones económicas. Aquí no hay neutralidad. ¿Por qué? Si yo tengo que pagar y cargar con el impuesto, porque estos 15 bolivianos que tiene que pagar, por ejemplo, el de la primera etapa, hecho el cultivo, ¿sí? Para el de la molinera, ¿sí? Va a ser parte del costo, ¿sí? Porque este señor que ha cultivado esos 15 bolivianos, ¿sí? Como va a ser parte de sus gastos, se lo va a transferir en el precio de venta, ¿ya? Analícenlo por separado al IT. Entonces, como va a ir aumentado, eso tiene lo que se llama en términos tributarios un efecto en cascada. Va aumentando el costo final, ¿sí? Y entonces, como yo sé que este impuesto a las transacciones está metido desde la etapa 1, ¿qué voy a hacer? Si yo soy un distribuidor, voy a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero cargar con los 30 bolivianos del panadero, no quiero cargar con los 29 bolivianos de la molinera. Por lo tanto, los voy a hacer desaparecer. Y lo que voy a hacer es invertir y conseguirme una máquina para moler y voy a construirme un horno. ¿Sí? Entonces, voy a abaratar mi costo, mi precio del producto y por lo tanto voy a hacer desaparecer ciertos
agentes económicos que eran necesarios. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy haciendo es lo que se llama integración vertical. Por eso es que se lo llama el impuesto maldito. Me encantó el ejemplo, Denka. Muchísimas gracias, Héctor, Javier, a todos, Aide, Jamie, Stephanie, Susan, Maciel. Gracias, chicos, por haber participado de este ejercicio. ¿Sí? Realmente lo que les voy a pedir es de que lo analicen, espero que lo hayan copiado y vean cuál es el efecto financiero que hace al cálculo del impuesto y por qué yo les había acelerado la anterior clase de que aquí está, la recaudación del Estado, en este caso 195, ¿sí? Sería igual, pero no es igual, sería igual que imponer un impuesto monofásico a la última etapa de circulación del bien, ¿sí? Su columna E, línea 7, y la columna H, línea 8. Sería, pero no es igual. ¿Ya? Y chicos, quedo abierta con que la siguiente clase es de Enquita, la podemos abrir. Y si tienen alguna duda con el ITE, nuevamente lo vemos, y hasta que ustedes queden satisfechos. Y vamos a seguir haciendo ejemplos de lo que sea la vida real, como el que han planteado de la facturación. Perfecto. Bueno. Y el ERES-IVA, no se olviden, vuelven a repasar el ERES-IVA porque vamos a hacer ejemplos de ERES-IVA, no siempre relacionados a los sueldos. Fíjense, vamos a ver los cambios que están habiendo ahora. ¿Ya? Eso, ¿qué más les iba a pedir? Me acabo de olvidar que les... chicos, ¿conocen qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la facturación de la gasolina, verdad? ¿Por qué no nos tomamos el crédito fiscal sobre el 100% de las facturas de gasolina? Lick, yo sabía que hay la subvención del gobierno sobre el 30% de esta. Exacto. Entonces vean ese tipo de facturitas, vean otro tipo de facturas que tengan y si tienen preguntas, bienvenidos chicos. Cuanto más preguntas hagamos y absorbamos, esa es la vida real. Eso es a lo que van a salir ustedes a enfrentarse. Bueno. Ok chicos, nos vemos el viernes entonces. Un abrazo fuerte. ¿Ya? Repasen. Vamos a seguir con controles. Está bien, Lick. Muchas gracias, más bien. Gracias a ustedes, Hansel, a repasar las normas. Perdón, Lisen. Sí, adelante. Estaba tratando de resolver el ejemplo 2 que había dejado acerca de que nos dijo que podíamos resolver con el formulario 210. No sé si es que estoy mal, pero me pide el porcentaje de distribución de compras. O sea, eso es lo que me falta para resolver. No sé si es así. Sale del mismo formulario, Susan. Solamente toma el total de ingresos. ¿Ya? Y saca una proporción de lo que son los ingresos. Ya. La proporción. Tienes que sacar la proporción. Cuando estoy hablando de proporción, estoy hablando de división, ¿verdad? Índice. Entonces, tienes que sacar la proporción. Tú tienes dos tipos de ingresos. Los que son los ingresos exentos, los que son de exportación. Y tienes los ingresos que son por ventas nacionales. Ya tienes la proporción. Ya. Gracias, licenciada. A ti las gracias. Un abrazote. Chao chicos, hasta el viernes. Hasta luego, Lick. Gracias. Hasta luego, licenciada.